bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el evangelio de Jesucristo en estos últimos días, porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan, y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos, y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Hermanos, especialmente como cristianos, vivimos en medio de una guerra espiritual, ¿ok? Y nosotros no estamos como, ¿cómo se dice? Espectadores solamente, viendo un lado peleándose con el otro lado, no. Nosotros formamos parte de esa guerra, junto con nuestro capitán, que es Jesucristo. Amén. Y nuestra guerra es espiritual, como lo vamos a leer ahorita en unos momentitos. Es una guerra espiritual que se da constantemente, día y noche sin parar. No, por eso no nos podemos descuidar ni siquiera un segundo, porque en ese segundo de descuido, las flechas de Satanás nos llegan y traspasan nuestra vida. Y yo he conocido ya tengo tiempo predicando la palabra de Dios, y he conocido a muchas personas, familias, que en algún momento de su vida venían a la iglesia, levantaban las manos como ustedes, traían sus ofrendas, sus diezmos, pero por descuidarse, el enemigo los traspasó y los sacó los dejó fuera de combate. Yo con tristeza me recuerdo de algunos de estos hermanos. Unos ya no viven, unos ya murieron, pero todo esto nos recuerda de lo real que es la guerra espiritual. Y con tristeza, no debería de ser así, pero constantemente yo veo familias destruidas, familias que venían a la iglesia, esposo, esposa, juntamente con los hijos, y poco a poquito se empieza a dar la división, y el diablo de una manera sutil comienza a traer destrucción total sobre las familias, sobre las personas. Y ese no tiene misericordia, El diablo no se toca el corazón. En el momento que tú le des la oportunidad, te mata. Te mata, y si te descuidas, hasta el mismo infierno vas a dar. Esto no es un juego, es una realidad espiritual, y por eso los cristianos todo el tiempo tenemos que estar alertas, ¿ok? Porque en el primer descuido, olvídese. Así le pasó a Pedro. Pedro confiaba en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, y Jesús le dice: tú vas a renegar de mí, me vas a negar. ¿Y se recuerdan la respuesta de Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Señor, mira, aquel hermano flaco, feo, y de acá, eso sí, pueden renegar de ti, pero yo jamás. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Cayó en la trampa de Satanás, sí o no? Redondito que cayó. Pero el diablo es tan sutil que la mayor parte del tiempo él no hace que la persona caiga de un segundo a otro,
sino que el deslizamiento, ¿sí esa es una palabra? Cuando nos empezamos a deslizar, es poco a poco, paulatinamente, poco a poquito, sin que te des cuenta. Pedro comenzó a dejar de orar. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo, hey, ni una hora han podido aguantar conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación. Así le dijo Jesucristo a Pedro, porque Pedro ya había dejado de orar. Y ya después lo empezó a seguir de lejos, de lejos. Y entre más se separó de Cristo, no crea que Pedro cayó nomás de la noche, de un día para otro, no. Ya llevaba tiempo descuidándose. Y así es como trabaja Satanás. Poco a poquito, sin que te des cuenta, si te descuidas, te mata, te destruye, te roba el gozo, te roba la fe. ¿Cuántas personas usted no ha conocido que antes estaban bien entusiasmadas por las cosas de Dios? Amén. Y especialmente en enero, ¿no? Cuando el 1 de enero, ahora sí, voy a servir a Dios y nadie me va a decir nada y yo y mi familia, y ya después andan ahí todos. Ya me voy de la iglesia. Todos enojados, todos porque se descuidan. Espero que no sea tu caso, ¿eh? Ustedes han escuchado de las ranas, ¿no? Como si usted pone un agua, un bote, no es bote, ¿verdad? Una olla de agua hirviendo, el agua hirviendo, y usted toma una rana o un sapo, como le quiera llamar, y lo echa al agua hirviendo, ¿qué hace el sapo? Pues empieza a brincar y querer salirse bien desesperado. Pero si usted toma una olla de agua fría y le prende la estufa despacito, bajito así, y usted echa ranas y sapos allí, ¿qué hacen? No, se quedan ahí bien a gusto nadando. Y el agua poco a poquito, poco a poquito. Y ya han habido experimentos así. Y ya las ranas de poco a poquito ya ni sienten que el fuego va subiendo hasta que empieza a hervir el agua y ni sienten cuando ya están bien muertos. Así el diablo, así es como él opera para destruir a los hijos de Dios, poco a poquito. El escritor decía, las pequeñas zorras son las que destruyen una viña. ¿Se han leído ahí, verdad? Y ya leyendo históricamente cómo es que sucede esto, son unas zorras pequeñitas que en los sembradíos, no sé, milpa, viñas, lo que usted quiera, se meten por debajo de la tierra y sin que la gente se dé cuenta, se comen las raíces. Y ya cuando el que plantó su viña se da cuenta, ya es demasiado tarde, toda la viña ya está seca. Y no se dio cuenta que esas pequeñas zorras, y eso es lo que sucede, las cosas pequeñas, las usa el diablo para destruir tu familia, para destruir tu vida espiritual. ¿Cuántos quieren que el diablo destruya su vida espiritual? Nadie, su familia. Pues eso es lo que está pasando con muchas familias, que las cositas pequeñitas están destruyendo tu matrimonio, están destruyendo tu familia, están destruyendo tu vida espiritual y ni cuenta te das. Y el apóstol Pablo aquí nos va a dar el secreto de cómo pelear eficazmente la guerra espiritual y salir victoriosos. Ok, y vamos a leerlo aquí y se va a sorprender usted cómo se lo vamos a explicar de una manera diferente a lo que hemos escuchado. Porque ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de guerra espiritual en el cristianismo? Pues andar reprendiendo demonios, ¿no? Y pastor, venga para que reprenda los demonios porque mi familia ya anda patas
patas arriba y para allá y para acá, y es lo primero que viene en nuestra mente. Pero usted se va a sorprender que aunque sí es bíblico reprender demonios, porque la Biblia dice que Cristo nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios, pero la mayor parte del tiempo, escúchame, tal es el poder y la gracia que Dios nos ha dado, que ni siquiera necesitas que reprender demonios. ¿Qué otra cosa nos viene a la mente cuando oímos de guerra espiritual? Un helicóptero, un avión bañando toda la ciudad con aceite. Oyendo tu pastor a tu casa, ungiéndote a ti con aceite y ungiendo toda tu casa y todo. Porque se practica ya eso mucho. Pero nos vamos a sorprender que así no se pelea la guerra espiritual. O dichitos que tenemos los cristianos. En inglés dicen clichés que tenemos. ¿Sí así dicen nada? Como anulo y cancelo. Oye, ¿y tú crees que por anular y cancelar se va a acabar tu problema? Y la mayor parte de personas anulo y cancelo, pero andan ahí bien desobedientes y en adulterio y sabe que en tantos pecados. Pero el señorito anula y cancela, porque su pastor le enseñó que el decir anulo y cancelo, ya el diablo va a decir, ay, vámonos, ya anuló y ya canceló. Eso, así no funciona la guerra espiritual. Vamos a ver lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ya están todos en 2 de Corintios 10, 1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Fíjese lo que dice el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo, comenzando desde el versículo 3 en adelante, nos va a dar la clave y nos va a dar los secretos de cómo pelear la guerra espiritual. En primer lugar, en el 3, Pablo nos dice que aunque andamos en la carne, o sea, aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne. Ahorita le voy a explicar lo que significa según la carne. Pero el 4 dice otra vez, porque las armas de nuestra milicia, ok, para pelear una guerra necesitamos armamentos, necesitamos armas, ¿verdad que sí? Y aquí, en primer lugar, el apóstol nos dice que Dios ya nos ha dado armas. En el original, los que les interese griego y todo ese rollo, la palabra armas en el griego se dice oplón, con O-P-L-O-N, y significa herramientas, utensilios para la guerra. Eso es lo que significa la palabra armas.
¿Ok? Herramientas, utensilios para la guerra. Eso se entiende, ¿verdad que sí? Pues utensilios, armamentos que necesitamos para pelear la guerra. Pero en el original griego se añade algo más. Dice que son herramientas ofensivas para pelear la guerra. A ver, hermanos, ¿qué es un arma ofensiva para pelear la guerra? What's an offensive weapon? ¿Qué es un arma ofensiva? ¿Qué es un arma con la que te defiendes? Defensiva. Pudiera ser el escudo. Te defiendes, pero pues no atacas con esa, ¿no? Es un arma defensiva. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades celestiales, contra demonios. Y después nos dice que nos vistamos del armamento. Si usted se fija, todo ese armamento, la mayor parte de ese armamento es defensivo, no ofensivo. Dice que agarremos el escudo, que con ese nos defendemos contra los dardos del enemigo. ¿Qué otra pieza el casco? La coraza, todo eso es ofensivo, con eso es para protegernos. Pero al final dice, pero sobre todo que no se nos olvide el arma principal, la única arma que es ofensiva. ¿Cuál es la única arma que Dios nos da con la que nosotros atacamos a Satanás? La espada, que es ¿qué? Que es la palabra de Dios. Entonces yo lo voy a llevar le quiero enseñar algo importante, pero quiero que se dé cuenta entonces que en primer lugar, aquí en el 4 cuando nos dice, porque las armas de nuestra milicia, se está refiriendo, hay muchas armas, pero aquí específicamente, según el original griego, nos está hablando que el arma ofensiva que nosotros tenemos que usar en contra de los ataques del enemigo es la palabra de Dios. ¿Ok? Que es la espada que Dios nos ha dado para contrarrestar los ataques de Satanás. Pero continúa, dice, porque las armas, o sea, la palabra, de nuestra, ¿qué? Milicia, no son carnales. La palabra milicia, apúntelo. La palabra milicia en griego se dice estratega o estratega, porque es con G de gato, estratega, ¿verdad? ¿Y ya sabe de qué palabra sacamos de estratega? Estrategia. Estrategia, Lupe. Strategy. Estrategia. Eso es lo que significa la palabra milicia. La estrategia bien pensada y bien ideada que Dios nos ha dado. Escuche, no solamente para protegernos de los ataques de Satanás, sino para contrarrestarlo y atacarlo también. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a leer el 4. Porque las armas, o sea, la palabra de Dios, esas armas es la palabra de Dios, de nuestra milicia, o sea, de la estrategia bien planeada, dice, no son carnales. Y aquí la palabra carnales en el original griego significa ideas o estrategias de sabiduría humana. Con nuestra propia sabiduría, con nuestras propias estrategias, jamás podremos tener victoria en la guerra espiritual.
en la cual nosotros estamos envueltos. Jamás. Si vamos a tener victoria en esa guerra espiritual, tiene que ser con las estrategias que Dios nos ha dejado en este santo volumen. ¿Sí me están siguiendo hasta ahorita? Ahora, ténganme paciencia porque esto tiene la palabra fortalezas. ¿Qué significa? Mire, hay una doctrina nueva que entró a la iglesia cristiana, ha de tener unos 30 años, porque antes no se escuchaba esto. ¿Y cuál es esa doctrina? Es que como hay muchos hermanos que dicen que la letra mata, o sea, y no estudian la Biblia, nomás quieren nomás quieren hablar en lenguas y brincar y bueno, todo eso es bíblico, pero el problema es cuando descuidamos la lectura de la palabra, la escritura, ¿sí? Entonces, de 30 años acá, muchos cristianos leían aquí, decían, vamos a destruir la fortaleza del narcotráfico. ¿Cuántos han escuchado eso? No me digan que no, porque esto es bien popular, por donde quiera se escucha. Vamos a derribar la fortaleza del homosexualismo. O vamos a derribar la fortaleza del alcoholismo o del adulterio. Pero mire, desde que yo estoy chico empezó esta doctrina. Y los hermanos, si se quieren sentar, pueden sentarse también, O sea, para que no se sientan, para que no se me cansen, Desde que yo estoy joven, por ejemplo en Guadalajara, vamos a orar para destruir las fortalezas de los narcotraficantes. Y yo les pregunto, 30 años después, ¿se han destruido esas fortalezas en Guadalajara? En Sinaloa ni se diga. Está peor. Vamos a destruir las fortalezas del homosexualismo. Y yo te pregunto, ya tienen 30 años que según destruyendo las fortalezas del homosexualismo y se han destruido, así como echar en tierra eso. ¿O está todavía más abierto que antes? Ahorita más que nunca se ven puros, ay, tú la traes. Antes no se veía eso. Las fortalezas del divorcio, decían que la fortaleza del divorcio, hermanos, ya hay más divorcios en la iglesia, hay que morirnos de vergüenza, que allá afuera en el mundo. Allá afuera en el mundo parece que está el 40% y aquí está el 50 y no sé qué tantos. Dentro de la iglesia, de hermanitos, que ya me divorcié con esta bruja porque ya no nos la llevábamos bien. Y que no somos compatibles. Pues ¿quién te dijo que van a ser compatibles? Ese es el chiste del matrimonio, que uno sea de una manera y otro de otro, para que tenga sabor el matrimonio. Si no, van a estar todos aburridos ahí. Los dos van a pensar igual, olvídate. Ya nos vamos a divorciar. ¿Y por qué? Es que no pensamos igual. Ay, tú no piensas igual. Qué aburrido sería que pensaran igual, ¿no? Pues, tiene que ser colorido el matrimonio, que el hombre piense de una manera y la mujer piense de otra. Qué problemón sería que el hombre pensara como la mujer. Pero no, gracias a Dios que las mujeres tienen mente de mujer y los hombres tenemos mente de hombre. ¿Verdad que sí? Bueno, les pregunto porque derribamos fortalezas de divorcio. ¿Se han derribado esas fortalezas? Es que no está hablando de eso aquí. No está hablando de eso. En la Biblia, hermanos, cuando se habla de fortalezas, en el original griego apúntenlo los que están apuntando, okunoma, con C, okunoma. Y eso es fortalezas, ¿verdad? Y significa
pensamientos o ideas o ideologías que dirigen la vida de una persona. En otras palabras, hermanos, la guerra espiritual tiene que ver con ideas, con palabras y con pensamientos que salen del corazón del hombre. La guerra espiritual no se pelea tanto reprendiendo demonios, aunque sí es bíblico y sí tiene su lugar. Pero hay hermanos que se la pasan reprendiendo más demonios que invocando el poderoso nombre de Jesús. Tanto que ya hay iglesias que parecen más centros de brujería que centros de adoración al Cristo vivo. Y en el cristianismo, hermanos, el cristianismo no existe para estar pronunciando el nombre del diablo y de Satanás a cada ratito, porque hay hermanos que ven a demonios hasta en la sopa, hasta en el pozole, ¿verdad? Y aunque sí es real las fuerzas demoníacas, pero aquí nos está diciendo que no se trata tanto de eso, sino de derribar ideas, ideologías. Hermanos, mire, ¿cómo comenzó el comunismo? Con la idea, el pensamiento de una persona que dijo, este sistema económico no sirve, vamos a cambiar el asunto. ¿Cómo comenzó el holocausto de Hitler contra los 5 millones de judíos que quemaron, que mataron y que hasta de su cuerpo hacían jabón para bañarse y para lavar los trastes? ¿Cómo comenzó el holocausto? Por la idea, por los pensamientos de un hombre. ¿Cómo comenzó el divorcio? Por la idea de una persona, de un hombre machista que dijo, esta me quema los frijoles. Así es que, porque en los tiempos bíblicos, hermanos, los judíos, cuando ya no querían a su esposa porque le quemó los frijoles o porque, pura excusa, ya no la querían, ya estaba vieja, gorda, etcétera, etcétera. Y por allí vio una muchachona de 15 años que le gustó más y entonces pues te divorcio, y la llevaba a las afueras de la ciudad y allí delante de los testigos le decía 3 veces, te divorcio y te divorcio. Y ya, por decir eso, enfrente de testigos ya estaban divorciados legalmente. ¿De dónde comenzó esa idea, hermanos? ¿De dónde comenzó el divorcio? De la idea de un hombre irresponsable que nunca entendió lo que significaba hacer un pacto para estar con su mujer hasta que la muerte los separe. Y así, cualquier otro pecado que tú ¿de dónde comenzó la poligamia? ¿De dónde comenzó cualquier otro pecado que tú te puedas imaginar? Comenzó con una idea. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que las armas de nuestra milicia no son de ideas carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, o sea, de ideas que dirigen la vida de una persona. Y note lo que dice el 5, derribando argumentos. Ahí está más claro ya, ¿no? ¿Derribando qué? ¿Qué quiere decir argumentos? Razonamientos, pensamientos, palabras, ideas. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué significa altivez? Apúntelo a los que están tomando nota. Altivez significa pensamientos o ideas que tratan de ponerse arriba de los pensamientos o las ideas de Dios. Eso es lo que significa altivez. Ideas
ideologías o pensamientos que tratan de ponerse arriba de los pensamientos o de las ideas de Dios. Pero eso jamás va a poder ser, porque Dios mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Verdad que así dijo él? Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que significa, y yo quería que ustedes vieran todas las palabras en el original griego, para que ustedes vieran lo que de veras significa la guerra espiritual. La guerra espiritual no es cuando en la noche, ay pastor, venga a ungir mi casa con aceite porque me están jalando las patas. O porque me están asustando. Mire, yo siento, se me pone el cuero chinito o el chinito cuero se me pone y siento una sombra allí. Todo eso a lo mejor es real en algunas personas, pero eso no es la verdadera guerra espiritual. El diablo hace esas cosas muchas veces para distraernos de la verdadera guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual la vamos a pelear, hermanos, escúcheme bien, no con tantas cosas que han salido últimamente. Últimamente ha salido que si te están espantando en la casa, llámale al pastor de tu iglesia, ya por no decir al cura o al padrecito, porque es lo que hacían allá y nomás lo trasladamos a la iglesia cristiana. Y ahí va el pastorcito ignorante, ignorante en cuanto a estas cosas, con su botellita de aceite y va y llena. Eso es semejante a la brujería. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña, se nos dice que unjamos las casas con aceite. Y van y ungen la casa del aceite y echan fuera los demonios, pero la familia, cuando el pastor se va, siguen viendo videos de pornografía, siguen jugando juegos, video games, donde les cortan la cabeza a las personas y les sale sangre, y siguen en adulterio, siguen permitiendo que haya marihuana en la casa, que haya tanta cochinada que olvídese. Pero ellos, según el pastor ya vino a ungir mi casa con aceite y ya voy a estar bien. Pero están más maldecidos que nunca. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual no se va a ganar, no se va a tener victoria yendo y ungiendo con aceite tu casa. No, la guerra espiritual, ¿sabes cómo lo vas a ganar? En primer lugar, obedeciendo la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tomando esta palabra para atacar y contrarrestar los ataques de Satanás. ¿Sí me están entendiendo? Hay muchas familias que están en la ruina, cristianos, que en cualquier sitio tienen un problemita, venga y ore por mí, pero nunca vienen a la iglesia. No hacen las cosas que saben que tienen que hacer, pero piensan que con una oracioncita solamente, piensan que con ungirles, piensan que con romperles cadenas y todo. No, hermanos, todos, vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de reprender demonios, yo no estoy en contra de romper cadenas espirituales y hacer todas esas cosas, pero ¿de qué nos sirve si a la persona que vamos a ministrar sigue en sus pecados, sigue en su desobediencia? Hay muchas familias que quieren ser bendecidas, que quieren salir de la bendición, pero cuando vas a su casa ya tienes 15 años predicándoles del evangelio y cuando entras a su casa lo primero que ves es al Santo Niño de Atoche, un monote así grandote hasta por acá. Y llega o una virgenzota de este vuelo y quieren bendición de Dios, pero siguen en una vida de idolatría. ¿Cómo pues van a salir de la maldición? ¿Cómo pues van a tener victoria en la guerra espiritual si siguen en un mundo de idolatría? No se puede, aunque se ore por ellos, aunque se les vacíe todo el aceite mazola en la cabeza y en la casa, aunque ores por ellos, aunque hables en lenguas, aunque te pongas morado, aunque hagas lo que haga, esa persona va a seguir en su miseria, va a seguir en sus problemas, va a seguir en su maldición, porque de la única manera que una persona o una familia va a salir de la maldición o de esas situaciones es a través de la palabra de Dios y de la obediencia a la palabra de Dios. Así de sencillo. Alguien me decía, es que yo amo mucho a mi virgencita y no la quiero sacar. Entonces quédate en esa situación.
quédate en ese problema. ¿Cómo? Es que me la vendieron en Tijuana. Hay muchos que cuando van a pasar la línea, ahí están con unos idolotes, ¿cómo se dice? Idolototes, grandotes y caros, $70, $80. Y hay hermanos cristianos que yo conozco que pues ya no creen en nada de eso, pero, ay, pobrecito, es que está trabajando y le va. No, eso es contribuir con la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, yo no me quiero extender más porque sé que la mente humana puede retener no mucho, poco, pero ¿ya entendieron lo que es la guerra espiritual? La guerra espiritual tiene que ver con argumentos que el enemigo ha sembrado en el corazón de la gente, de nuestras generaciones y de nuestros hijos. Y si nosotros queremos pelear esa batalla espiritual, en primer lugar tenemos que aprender la palabra de Dios. Y en segundo lugar, todo argumento del enemigo lo tenemos que agarrar y arrojarlo al suelo con fuerza. Okay. Un ejemplo. ¿Cómo vas tú a liberar a una persona que está con la mentira del homosexualismo? Derribando fortalezas de homosexualismo. Podemos orarle a Dios y decirle, Señor, ayúdanos, eso está bien. Pero la guerra espiritual tú la vas a hacer derribando los argumentos que esa persona va a tener. Y de la única manera es enfrentándola en amor para predicarle el evangelio de Jesús. Y allí es donde empieza la guerra verdadera. Porque mire, viene esta persona que está teniendo problemas con el homosexualismo, el lesbianismo, y yo le digo, mira, la Biblia dice que los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué va a pasar? Allí empieza la guerra porque se me van a enojar. ¿Sí o no? Ay, es que usted es de mente cerrada. Y eso era 30, 40 años atrás, pero ahorita ya todos salimos del closet. ¿Verdad que sí? Y me va a decir, usted no tiene que ser intolerante. Y allí él está dándome sus argumentos. Es la guerra espiritual. Y entonces yo, como soy un soldado de Jesucristo, y él me ha dado las armas de la milicia, y que es la palabra de Dios, con mis propios argumentos y mis propios pensamientos, yo no voy a poder ganar la guerra. Pero si yo tomo la espada, que es la palabra de Dios, y le comienzo a decir, sí, mira, es lo que tú piensas. Pero mira, ¿qué dice la Biblia? Desde el principio, Dios los hizo, ¿qué? Hombre y mujer. Era Adán y era Eva. ¿Verdad que sí? Ay, no, pues, pero ¿quién inventó el libro? Esa Biblia nomás la escribieron los hombres. Ah, ese es otro argumento con el que él te está atacando. Entonces tú, en lugar de reprender demonios, sí los puedes reprender acá aparte, pero en lugar de andar haciendo todas esas cosas, tú tomas otra vez la espada y le dices, no, este libro no es como cualquier otro libro. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Pues no me importa lo que diga. Yo me quiero sentir bien conmigo mismo y con que yo ame a mi pareja, con eso basta. Pero mira, no, es que la Biblia dice esto y esto y esto. Y allí te estás envolviendo en la guerra espiritual. Y quizás en el primer round, quizás no le vas a ganar, pero lo vas a dejar todo mareado. Así todo pensativo. ¿Por qué? Porque estás usando la palabra de Dios. ¿Quieres ganar la guerra contra alguien que es bien idólatra? Pues con la palabra de Dios. No,
es que así como ustedes tienen una foto de su mamá, así nosotros tenemos una foto de la Virgen María, porque la amamos. Ese es un argumento que ellos te van a dar. ¿Cómo lo vas a contrarrestar? Ofendiéndola. Ah, que idólatra, que te vas a ir al infierno, hija del diablo, y que... No, ¿verdad que no? Entonces tú tomas la palabra y le dices, sí, pero escrito está, mijita, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No, Pepe, no me llamo Pepe, me llamo Rubén. Y empieza a argumentar la guerra. No, pues que nosotros no las amamos y no las adoramos. Pues fíjate lo que dice Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad hasta la tercera y la cuarta generación. Y cuando lo que tú estás haciendo es que estás agarrando la espada y la estás... Y la persona está y te va a dar su argumento y tú le das otro. Lo mismo con los testigos de Jehová. No, que Jesús no es Dios y que no hay infierno. Son argumentos y tú no. La Biblia dice que Jesucristo es Dios y que si hay un infierno y que te vas a ir, chiquito, si no te arrepientes. Entonces, pero ahí estás peleando la batalla, peleando la guerra. Es el primer paso para pelear la guerra espiritual, hermanos. Espero que esto les esté ayudando, porque en nuestras iglesias se están llenando de enseñanzas raras. ¿Ok? Yo no estoy en contra de orar, de reprender demonios. No, yo lo he hecho y lo hago todavía. Pero yo le estoy hablando de este versículo y lo que nos está diciendo, lo que son fortalezas, etcétera, etcétera. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? En primer lugar, tienes que aprender cómo usar la espada para poder guerrear. Y en segundo lugar, tienes que aprender a obedecer la palabra. Las palabras del Rey, del Señor Jesucristo, amados hermanos que me están escuchando, no son una sugerencia para nosotros. Las palabras del Rey son un mandamiento que nos guste o no nos guste, se tienen que obedecer. Porque al obedecer la palabra del Señor es allí donde tú vas a tener victoria total sobre Satanás. Y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Cómo vas a experimentar la poderosa mano de Dios sobre tu vida, sobre tu esposo, esposa, sobre tus hijos, sobre sus finanzas. Vas a tener victoria. Pero es aprendiendo cómo usar la palabra y a obedecer la palabra de Dios. Porque si no, vuelvo a reiterar, hermanos. Repito otra vez. Te pueden vaciar todo el aceite mazola y embarrar tu casa de aceite. ¿Sí? Te pueden, ¿qué más se usa ahorita? Hay tantas cosas que no me vienen a la mente que se hacen. Te pueden echar agua bendita, agua de Israel, que es una mentira eso, hermano Israel, hermano Luis. Pueden hacer todo lo que quieran en su casa, pueden orar, pueden ayunar, pueden ponerse morados. Yo no estoy diciendo que el ayuno no es bíblico, pero ¿de qué te sirve todos esos rituales, todas esas cosas, si andas en desobediencia a Dios? No vas a tener victoria en el mundo espiritual. Yo, hermanos, les puedo decir que a la edad que yo tengo y la experiencia que he tenido con el Señor, estos son los principios que me han funcionado. Mi vida no ha sido fácil, no es fácil y no será fácil, pero les puedo testificar que he tenido victoria sobre los ataques de Satanás. Y la clave ha sido su palabra y obediencia a ella. Y por la gracia de Dios es que estamos aquí de pie.
si tú haces lo mismo te va a suceder a ti. Amén. Póngase de pie en esta hora, mi hermano. Recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Sirvo a mi Señor. A veces que la prueba